Bien, hermanos, buenos días. Feliz sábado. Feliz sábado. Ahí se escuchó mejor. Bien. Primeramente, feliz sábado a los que están aquí presentes, a los que están escuchando por la radio. También escuché que estamos saliendo ahí en YouTube. Y ya que estamos saliendo por la radio, le voy a mandar un saludo a mi mamá. Yo cuando uno sale por radio quiere mandar saludos, entonces mi mamá hoy está en mi casa, así que espero que ella esté escuchando en este momento. Le dije que venía a predicar aquí en Malvinas y la verdad que estoy más que contento, hermanos, porque el privilegio de predicar la palabra de Dios hace esto, ir de iglesia en iglesia, pero uno siempre se siente en familia. Sale un poco de allí, de lo que es del lugar, ¿cómo se puede decir?, más cómodo de uno, pero cada vez que uno viene a la iglesia se siente en familia siempre. Así que estoy agradecido de Dios por este momento tan lindo de poder predicar, compartir con ustedes cosas que uno va aprendiendo, ¿sí? Dentro de acá, de este ámbito, lo que uno aprende afuera. Y también quiero sumarme al saludo para que tengan un feliz día también los ancianos, ¿sí? Acá escuché que era Ezequiel 1, Pablo y Miguel, si no me equivoco. Que tengan un hermoso día, ¿sí? La verdad que es un gran ministerio el que llevan a cabo. Y la verdad que también es una gran responsabilidad porque son pastores en cada iglesia, ¿sí? Así que bueno, que vaya un feliz día para ellos y también si hay alguien escuchando también. Hoy quiero compartir con ustedes algo que muchas veces he visto en la iglesia y que me parece muy importante. Yo creo que esto es una ampliación de lo que estamos estudiando en este trimestre, ¿sí? Y más que nada lo que estamos estudiando en la vida de José. Y he titulado, con la ayuda de Dios siempre, porque sabemos que nuestro inspirador, ¿sí?, el que ayuda a que uno prepare un tema y lo hace ver cuáles son nuestras falencias como iglesia muchas veces. El título de este mensaje, ¿sí?, ni siquiera sermón, no sé si, porque sermón vieron que es una palabra bastante fuerte que muchos a veces no queremos escuchar. Así que el título de este mensaje del día de hoy es expectativa versus realidad, ¿sí? ¿Por qué es esto? Miren, no sé cuántos de ustedes, en mi caso, cuánto hemos tenido mucha expectativa hacia algo o hacia alguien. Y quiero que me respondan con la verdad, ¿cuánto de eso ha sido favorable o cuánto de eso le ha salido bien? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros ponemos expectativa en muchas cosas, pero resulta que cuando están los resultados no eran lo que estábamos esperando. ¿Y qué pasa con nosotros? Y muchas veces decae nuestro semblante, nos sentimos desahuciados, perdidos, y decimos, pero ¿por qué no salió? Y miren esto, ¿por qué no salió como lo planeé? Y ahí está el error. Porque cuando nosotros trabajamos para Dios, aquí el que planea es Dios y nosotros seguimos sus planes, ¿sí? Y busqué lo que significa expectativa. ¿Y saben lo que dice aquí? Expectativa es posibilidad, probabilidad de que algo suceda o no. ¿Y saben lo que dice? Algo que me llamó poderosamente la atención. Esto no tiene nada que ver con fe. No tiene nada que ver con fe. O sea que si yo me baso en mi vida diaria de expectativa, te quiero decir que esto no tiene nada que ver con la fe. Nada que ver. ¿Sí? Y nuestra realidad, yo creo que cada uno de nosotros la conocemos, pero yo te voy a invitar a que busquemos en el libro de Efesios, ¿sí?, capítulo 6, versículo 12. Y esta es nuestra realidad, hermano, cada vez que afrontamos esta vida a diario, ¿sí? Saben que cuando uno empieza con una Biblia nueva cuesta, y eso que tiene los mismos libros, esto es un regalo que me hizo una hermana de iglesia, la Biblia del Predicador, y la verdad que me sorprendió a mí cuando me la regaló, esas cosas lindas que tiene esos mimos que tiene Dios al alma de uno, ¿no? Y la verdad que por ahí me cuesta encontrar los libros aquí, porque uno dice, bueno, si tiene los mismos libros, ¿por qué me cuesta tanto?
y la tengo ya hace varios meses, pero la uso solamente para predicar. Capítulo 6 de Efesios, versículo 12. ¿Sí? Esta es la realidad, hermano, con la que vos y yo siempre estamos batallando. Mire lo que dice así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que cada vez que yo me pongo en la mano de Dios y hacemos planes, nosotros tenemos que tener dos cosas. Primeramente, sabemos que Dios no va a querer que salga mal, pero ¿saben qué? También Dios tiene que probar nuestro carácter, a ver cómo nosotros vamos a actuar conforme al resultado de eso que vamos a hacer. ¿Sí? Y esas son las pequeñas cosas que nosotros debemos ir aprendiendo. Dios no te va a poner, por ejemplo, si hay algo de que cuando yo entré a la iglesia ya hace como 9 años, lo que siempre le pedí a Dios es que lo que me mejore fuera esto, el carácter. Porque vieron que uno del mundo acarrea cosas. Este no es mi carácter que yo tenía antes. Capaz que antes en alguna situación explotaba. Miraba el tema aquí del tema del alcohol y la verdad que una de mis mayores luchas fue esa, el alcohol. ¿Sí? Yo veía a este hombre ahí en el Provadibet y automáticamente se me vino de dónde Dios me sacó. ¿Sí? Cada vez que uno terminaba de trabajar, lo último que hacía en el día era eso, abocarse al alcohol. ¿Sí? Imagínense la vida que tenía. Allá en Balsa Las Perlas, donde vivo, muchos vecinos ya no me soportaban porque era tremendo. Todas las madrugadas haciendo ruido, cantando a los gritos, era tremendo. Luciano de ese entonces no es el que hoy están viendo aquí, y esto es gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me pongo en las manos de Dios, Dios puede hacer estas transformaciones. ¿Sí? Recuerdo una vez que un hermano que tengo en Chile, él es cristiano, y cuando él vino para acá y él siempre me decía, yo estoy orando por vos para que cambies tu vida, porque la verdad que tu vida no va por buen camino. Y él estaba orando para que yo conociera de Dios, aunque yo creía en Dios, pero a la manera mía, ¿sí? Vieron que uno siempre dice gracias a Dios en todo momento, pero no seguía los pasos que Dios quiere que uno siga como cristiano. Y cuando me estaba entregando a Dios y los amo, le digo, hermano, hoy me estoy bautizando. ¿Sí? Él es de otra denominación, pero él estaba orando ya por mí hace un tiempo largo. Y recuerdo que una de las cosas que me dijo cuando yo andaba en el mundo, me dijo, esa manera que tenés de hablar, si vos la ponés en manos de Dios, Dios puede hacer cosas tremendas en tu vida. Y hoy me encuentro aquí, predicando su palabra. Y estas cosas son hermosas. ¿Sí? Estamos hablando de expectativa versus realidad. Hoy tenemos que entender que cuando yo estoy trabajando para Dios, esto lo tengo que tener presente, el capítulo 6, versículo 12 de Efesios, que hay alguien que siempre va a querer poner el palo en la rueda, ¿sí? Para decirlo así y para poder entenderlo. Siempre va a querer. Pero Dios quiere ver a ver cómo reaccionás vos y cómo reacciono yo. O sea, a la primera de cambio, si algo me sale mal, ¿qué voy a hacer? Voy a abandonar todo y voy a decir, bueno, ¿quieren que le cuente cuántas veces desde que empecé este camino no he tropezado? Seguramente ustedes también. Y le agradezco a Dios porque nunca desistí, porque siempre decido por Él. ¿Sí? Siempre decido por Él. Porque yo cuando me pongo a pensar en la vida que tenía anteriormente, no quiero volver a esa vida que tenía. Porque Dios me tiene reservada algo mejor para mi vida. Si hay alguien que tenía una expectativa grande, a pesar de que primero tomó el camino, otro camino, no el que Dios le había dicho, ese era nuestro amigo y muy conocido Jonás. ¿Sí? Vamos al libro de Jonás, por favor.
Y hoy justo estaba hablando así en la escuela sabática, se acordó de Jonás, Sandro, y la verdad que si hay alguien que tenía expectativa una vez que aceptó, ¿no? Después de lo que le pasó a Jonás, de no hacer la voluntad de Dios, en primero se fue a Tarsis en una nave, no quería hacer nada de lo que Dios le había mandado. Capítulo 4 de Jonás, ¿sí? ¿A qué habían mandado Jonás allí a Nínive a predicar las buenas nuevas del Evangelio? Pero Nínive no era digamos, algo lindo, sí, era tremendo Nínive. Pero yo me quiero concentrar en el capítulo 4 especialmente, cuando Jonás, ¿vieron el título? No sé si está en su Biblia, El enojo de Jonás. Cuando Jonás ya aceptó ir, después de todo lo que le pasó, ya sabemos la historia. Aquí el capítulo 4 comienza así, el versículo 1, pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó? Si volvemos un poquito para atrás, capítulo 3, versículo 10, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerle y no le hizo. De esto estaba enojado Jonás. O sea que una vez que él aceptó ir a Nínive, llevó el mensaje, pero miren, él tenía una expectativa aquí. ¿Cuál era esa expectativa? Sentarse, ¿vieron cuando uno está en la primera fila? Y decir, bueno, yo ya hice mi parte, ahora Dios va a hacer la suya. Que era, si no se arrepentían, ¿qué iban a hacer? Destruir Nínive. Y hoy hablábamos un poco si los planes de Dios son eso. No son los planes de Dios, porque recordemos allí en el Edén, el plan de Dios era perfecto. No era esto que estamos viviendo hoy, pero Dios va amoldando cada situación. Y como también hablaban hoy, las decisiones de cada uno de nosotros, ¿sí? De manera personal. Si seguimos leyendo, dice versículo 2, ¿ya entendemos por qué está enojado? Porque Dios desistió, porque Dios es amoroso, misericordioso. ¿Jonás sabía esto? Sí, porque miren lo que dice más adelante. Así que oró a Jehová y le dijo, miren esto, hermano, ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque yo sabía, dice Jonás, que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Y mire lo que dice, esto es tremendo, versículo 3. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Yo no sé qué pasaba en la mente de Jonás en ese momento, pero desear la muerte por algo tan maravilloso. Vieron que Jonás dice y aclara bien, yo sabía que tú eres un Dios clemente. Ahora la pregunta es, ¿por qué te enojas? Si yo lo traigo hoy a mi vida espiritual, hoy aquí, a la vida de iglesia, ¿por qué me enojo? ¿Por qué me enojo por cosas que por ahí, como hablábamos recién, la lucha no es contra sangre ni carne, sino que son contra potestades? Yo cuando pienso en enojo, para mí es nada más y nada menos que ausencia de Dios en mi vida. Es la ausencia de Dios en mi vida. Los que estén escuchando en la radio así, los que están siguiendo, muchas veces yo dejo de venir a la iglesia porque me enojo. Qué error garrafal. Yo no sé si pensarán aquí lo que dice en el versículo 3, cuando dice, es preferible la muerte que la vida. Espero que no lleguemos a ese límite, hermanos. Tanto enojo de decir, bueno, es preferible mejor morir que vivir. Y muchos seguramente nos hemos enojado y hemos dicho, no voy más, por distintas circunstancias.
Porque sabemos que al ser una gran familia en Cristo, también sabemos que vos y yo tenemos errores porque somos humanos. Y si hay alguien que me aceptó tal cual era, ese era Dios, y Dios quiere lo mismo que nosotros hagamos con mi semejante, aceptarlo tal y como es, con sus errores, con sus fallas, aciertos, ¿sí? Y no enojarnos, porque a mí siempre me gusta decir esto: el que se enoja pierde. Y no estamos hablando de algo aquí terrenal. A veces el enojarte, a veces el quedarte con ese enojo y no ir a solucionar las cosas con el hermano con el cual estás enojado, o por alguna situación, porque a veces pasa que por ahí decimos algo que no queríamos decir por momento de enojo. Y el enemigo, como es tan astuto, dice: ¿y para qué vas a ir a ese lugar? Mejor quédate en tu casa, hacer otra cosa. Y el enojo me tiene más afuera que aquí adentro de lo que es esta gran familia en Cristo. ¿Acaso la familia de sangre no me enojo con alguno de ellos? Seguramente que sí, porque somos diferentes también, ¿sí? Pero siempre buscamos solucionar los problemas. Y eso es lo que quiere Dios en nosotros hoy. No pensemos como esta mentalidad de Jonás. A veces me enoja, miren esto, a veces me enoja ver que a mi hermano le vaya bien. Porque aquí Jonás se enoja porque Dios hizo un bien con ese pueblo. Y a veces nosotros nos enojamos cuando a mi hermano le va bien en distintos aspectos de la vida, ya sea en su vida de familia, en su vida de trabajo, en su vida aquí en la iglesia. Porque si hay algo que hoy existe, y lamentablemente, y esto es una realidad, hermano, aquí en nuestro pueblo, es la envidia, los celos, la rivalidad. La rivalidad. Y eso no tendría que existir. Pero como somos seres humanos, lamentablemente existe. Lo voy a invitar a que busquemos allí en alguien también que tenía expectativa, alguien que aseguraba algo, pero que al final no lo hizo. Vamos a Mateo, ¿sí? Si me acompañan allí. Mateo capítulo 26. Hermanos, quiero decirle algo muy importante. Estamos a las puertas de que Cristo venga a buscar a su pueblo. No falta nada. La pregunta es: ¿vos vas a dejar que un enojo con alguien o por algo que no está saliendo hoy bien en tu vida te aparte de este camino y pierda la gran bendición que es la vida eterna, que es encontrarte con nuestro Salvador que dio la vida por vos y por mí? Falta nada, falta. Estamos ahí. Las señales ya están, se puede decir casi todas, estamos ahí nomás palpando lo que es la venida de Jesús. Falta cada vez menos. Y si uno se pone a pensar el camino recorrido, algunos están en la iglesia, yo estoy hace 9 años y algo, pero hay algunos que vienen 30, 40, 50 años y seguramente la están ya lejos, lejos. Pero está faltando tan poco que sería una pena, una lástima dejar esto, tal vez por un enojo o por alguna diferencia. No voy a decir un enojo, capaz una diferencia, ¿sí? Mateos, les dije, capítulo 26. Mateos, capítulo 26. Versículo 30 al 35. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y miren Pedro cómo es. Capaz que algunos de nosotros nos sentimos identificados porque el que siempre va adelante, el que siempre va, ¿no? Ese carácter que tenía él que lo caracterizaba, que a veces era para el bien y muchas veces era conducido por el mal. Dice así el versículo 30: después de haber cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues está escrito,
heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. 32, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. ¿Quién aparece aquí? Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, de ti yo nunca me escandalizaré. Tremendas palabras de Pedro. ¿Vieron que nosotros somos de adelantarnos a las cosas? O a veces juzgamos rápidamente. Si hay algo que nosotros juzgamos rápidamente, hermano, es que muchas veces parece que nosotros ya vivimos la situación y ya estamos pensando automáticamente cómo va a ser mi reacción. Y todavía no estamos en la situación. Muchas veces criticamos a alguien que reacciona de una manera y uno dice y se pone de ejemplo, yo no hubiese reaccionado así. Hay que estar en la situación. Hay que estar en la situación de Pedro. Pedro estaba al lado de su maestro y seguramente el estar al lado de Jesús le daba esa cosa de decir, yo si estoy con Jesús, yo por este maestro doy la vida. Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Los otros se pueden escandalizar, él hablaba por los otros, pero yo, déjame decirte Jesús, yo no. Versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo, no le estaba diciendo cualquiera, le estaba diciendo alguien que sabe lo que ha de acontecer. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro replicó a esto que le dijo el gran maestro, Jesús. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vieron que cuando alguien habla primero, todos después quieren hablar porque se sienten acompañados. Capaz que si uno hace una pregunta en un momento, esto pasa mucho en las escuelas, me recuerda a la primaria, la secundaria, y acá mismo en la iglesia, vieron que cuando estamos en la escuela sabática alguien hace una pregunta y parece que vuela como en el desierto un arbusto de esos grandes, cri, 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 nadie quiere contestar, ¿vieron? Como ese temor, porque primero tuvo que decirlo Pedro, ahora habla un hermano y al unísono después ya parece que todos queremos hablar. Es como que el hermano que habló me da el pie a decir, bueno, yo también voy a hablar, ¿sí? A veces pasa eso. Eso pasó en este momento. Él dice, yo no te voy a negar, los otros te pueden negar, yo no. ¿Cómo termina la historia de Pedro? ¿Lo niega o no lo niega? Lo niega cuando está el momento. No dio la vida, hermanos. No dio la vida. Él tenía una gran expectativa, él ya se había adelantado cómo iba a ser ese momento. Yo creo que Pedro era una de las personas que pensaba, quiero vivir ese momento para mostrarle a todos que yo no me doblego ante nada. Vieron que a Jesús lo llevaron preso, lo encarcelaron y Pedro tomó su camino. Nosotros muchas veces somos así. Como estaba diciendo recién, muchas veces nos adelantamos a cómo vamos a reaccionar nosotros y resulta que tal vez mi reacción es más peor que la que tal vez hemos visto en algunos de nuestros semejantes. ¿Sí? Nosotros estamos en nuestra vida llenos de expectativa y no convivimos con la realidad, nos cuesta convivir con la realidad. Una de las expectativas que uno tiene mucho, no sé si a ustedes les pasa, pero seguramente cuando uno está de novio en su momento y se casa, uno llena de expectativa a su cabeza, dice esto va a ser así, así, y cuando está en el terreno, resulta que hay cosas que no habías, se te fueron de entre los papeles, esto no estaba en esto que yo creía que iba a pasar. Y esto es un aprendizaje para nosotros. Si hay alguien, por ejemplo, cuando viene alguien a predicar o alguien viene a tener este momento que es tan hermoso, tan lindo, seguramente a más de uno se le despierte decir, ¿y quién será? ¿Cómo va a predicar? ¿Qué mensaje traerá? ¿Y sabe lo que quiere Jesús? Jesús quiere que nosotros lo miremos a Él, ¿sí? Que a Él lo miremos, que no hagamos la vista a un lado, sino que lo miremos a Él. Vamos a buscar Mateo ahí mismo. Miren lo que debemos hacer primero, antes de tener expectativa, antes de hacer cosas.
Mateo 6:33, un versículo y un capítulo muy conocido, hermanos. Capítulo 6 de Mateo, versículo 33. Un versículo conocidísimo por vos, por mí. Miren lo que dice aquí: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que lo primero que debo hacer yo antes de poner expectativa en algo es primeramente buscarlo a Él, como hablábamos al principio. Planifico algo, decirle a Dios, bueno, lo pongo en tus manos y que se haga conforme a tu voluntad. Pero ¿saben qué? A esa oración hay que agregarle algo más. Cada vez que oro yo le tengo que pedir a Dios, primeramente que Él dirija, pero que también me dé la capacidad de poder accionar en el momento que las cosas no salen conforme a como yo quiero, porque si vamos a ser sinceros, muchas veces cuando no sale como yo quiero, ahí donde me enojo. Pero Dios muchas veces permite que pasen cosas en el camino para ver cómo yo reacciono. Entonces también hay que pedirle a Dios eso. Si esto llega a pasar, quiero estar a la altura del momento, ¿sí? De que no me vaya a enojar, de que no vaya a dejar todo de lado, ¿sí? De que no vaya a criticar. ¿Saben qué? Esto pasa mucho vamos a cosas, no sé si decirla pequeña, pero cuando estamos en la iglesia y se hace un listado de quién viene a predicar los miércoles, o tal vez los sábados, o quién tiene tal cosa un día, o quién tiene tal cosa otro, y está todo tan planificado que esa persona no viene. No viene esa persona, por X motivo, porque ya lo habíamos estudiado en el Efesios 6:12. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino que son contra potestad del enemigo. El enemigo va a estar ahí. Va a hacer lo imposible para que esa persona que tenía una tarea designada ese día en la iglesia no esté. Y nosotros como familia, sin que se note, debemos decir, heme aquí. Como este maravilloso lema que tiene el folleto de Escuela Sabático: yo voy. ¿Sí? Pero siempre dirigido por Dios. Como decía el himno que cantábamos al principio, no yo sino Él. Él inspire las palabras que yo hablo en este momento, que no sean las mías. Estas cosas se ven muy reflejadas no solamente en la iglesia, sino en todos los aspectos de la vida, ya sea trabajo, ya sea cualquier cosa. Hablábamos de matrimonio cuando ponemos mucha expectativa y no convivimos con la realidad. ¿Sí? Cuando yo formo una familia, sé que voy a formar familia con una mujer y ya la mujer es diferente en todo sentido, así que ya sabés que algo en algún momento va a pasar. Entonces yo tengo que aprender a convivir con eso, ¿sí? ¿Y qué más aquí en la iglesia? Si esta familia está compuesta de personas que tienen falencia, también tengo que aprender a convivir con eso. Vamos a San Juan capítulo 21, versículo 20. Saben que si hay alguien que se pone mal cuando yo dejo de venir a la iglesia o dejo de hacer cosas para Dios por un enojo, ese no soy yo, no es el hermano, ¿sí? Alguien que se pone mal y se pone seguramente triste, eso no me cabe en duda, porque él pensará, y tantas cosas. Vieron que si uno hace un listado de las cosas buenas y malas, te puedo asegurar que Dios ha hecho más cosas buenas en tu vida que las malas. No sé si has hecho ese ejercicio, pero te invito en los momentos más difíciles que estés. Hacé un listado de las buenas y malas cosas que han pasado en tu vida y te vas a dar cuenta que las buenas superan por demás las malas. Y te puedo asegurar que las malas sirvieron para que vos y yo crezcamos en nuestra vida espiritual, porque eso también es madurez espiritual. Capítulo 21, versículo 20, hermanos. Mire lo que pasa aquí. El mismo personaje que estábamos leyendo recién, que dijo que no lo iba a negar, dice así. Capítulo 21,
Versículo 20. Volviéndose Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Sí? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué es de este? Mire, vamos a ponerlo en contexto aquí. Jesús estaba con Pedro y Pedro estaba con Jesús. Jesús quería tener algo personal con Pedro, pero Pedro le preocupaban otras cosas. Él miraba hacia atrás y lo estaba siguiendo, según él, el discípulo amado. ¿Sí? Y la respuesta de Jesús es categórica, sin buscarle ni siquiera una quinta pata, nada. Sino, mire lo que dice la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, le dice a Pedro: ¿qué a ti? ¿O a ti qué? ¿Y qué le dice después? Sígueme tú. ¿Cuáles son las distracciones que nosotros tenemos que hace que no miremos a Jesús en los momentos que Jesús quiere estar con vos? No vamos a ir más tan lejos, vamos a este día. Este día que Dios lo separó para que nosotros tengamos comunión íntima con Él. Ahora, ¿qué hay en mi mente, qué hay en mi corazón que me está desviando de esa comunión plena con Dios? Sea trabajo, sea familia, sea algún problema, sea un problema aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que me está desviando? ¿A quién vengo yo aquí a ver? ¿Al hermano? ¿O vengo y acepto esa invitación que Jesús hace? Que dice que quiere estar conmigo de manera personal. Aquí a Pedro parece que lo que más le preocupaba era saber qué iba a pasar con el discípulo amado, y Jesús le responde de una manera categórica. ¿Sí? ¿A ti qué? En otras palabras, ¿qué te importa? Yo quiero estar con vos en este momento. Yo quiero relacionarme con vos, que no haya nada que lo impida. ¿Y saben qué? Pedro no entendió todavía, porque si seguimos leyendo, mire lo que dice el versículo 22. Esto seguramente lo hizo Pedro, ¿eh? Se extendió entonces que entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. ¿Sí? Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué? A ti. Se olvidó el pequeño detalle. Él no sigue, él todavía sigue empeñado, y empezó a pasar el rumor, parece que aquel va a vivir muchos años. No entendió todavía. A nosotros nos pasa lo mismo, hermanos. Muchas veces nos pasa lo mismo. Jesús quiere tener una relación con vos, pero a nosotros nos cuesta relacionarnos con Él. ¿Sí? Y hoy es el momento donde podemos estar con Él, donde podemos conversar con Él y entregarle nuestras dificultades y empezar a decir: Jesús, quiero que seas primero en mi vida antes que cualquier otra cosa. ¿Sí? Y que empiece a cambiar y transformar nuestro carácter. Hermanos, como estaba diciendo recién, no sé si hay algo que hoy tal vez te tenga alejado de la comunión con Dios. Capaz que hay algún problema y Jesús lo que más quiere es que ese problema lo arreglen. Si hay un problema entre hermanos, Dios invita a que se reconcilien. Porque hay algo que nosotros debemos tener en claro, así como en el Pentecostés, antes que descienda el Espíritu Santo, ¿qué hicieron ellos? Arreglaron sus cosas entre ellos. Y ahí recién el Espíritu Santo pudo trabajar, no solamente en el conjunto, sino en cada uno de ellos. Y el Evangelio se predicó de una manera tal, hermanos, que es tremenda. A veces cuando yo me pregunto, ¿por qué aquí no trabaja? ¿Por qué Dios no trabaja a través de su Santo Espíritu? Es porque a veces dejamos aquel problema que tengo, aquella dificultad que tengo, aquella diferencia que tengo con mi hermano, porque el enemigo también es astuto, no es gran cosa. Así que no le preste mucha atención. El Espíritu Santo no puede trabajar ahí cuando hay algo que no está andando bien.
Si vos y yo tenemos un problema y le vamos a pedir a Dios que el Espíritu de Dios trabaje, primero Dios dice, arreglen sus cuentas. Y ahí el Espíritu Santo puede hacer milagros tremendos. Es algo que no se habla mucho. Capaz que se planifica mucho para trabajar en las cosas de Dios. Pero Dios primeramente quiere que la situación entre un hermano y el otro se arreglen, que la gran familia de Cristo pueda estar unida. No es lo mismo estar juntos que estar unidos. Nosotros hoy podemos estar juntos, pero Jesús sabe bien si estamos unidos de verdad, en un mismo sentir, ¿sí? En un mismo pensar y con el mismo objetivo. Eso lo puede saber Dios nomás. No lo puedo saber yo. Pero que tengamos en claro esto, que cada vez que le pedimos al Espíritu Santo que descienda, primeramente tenemos que arreglar las cosas entre nosotros, hermanos. Es algo fundamental para que Dios pueda trabajar, si no, Dios no trabaja. Y a veces no le damos importancia a un enojo pequeño. ¿Saben qué? Ese enojo cuando es pequeño, con el correr del tiempo se empieza a hacer grande, 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 grande. Y cuando me quiero dar cuenta, a mi hermano o hermana ya no lo puedo ni ver. Y eso es tremendo. Dios quiere eso, quiere que seamos, no solamente que estemos juntos, sino que estemos unidos, porque Él tiene un plan maravilloso para vos y para mí, y para esta gran familia en Cristo, para los que están escuchando a través de la radio, para esta gran familia que somos a nivel mundial. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, hermanos. La pregunta es, ¿te vas a perder esto que va a pasar? Que va a ser un evento extraordinario, tremendo, el más importante, que deja por demás, y esto no quiere desmerecer, qué sé yo, un casamiento, un hijo, pero esto va a ser superior, hermanos. Esto va a superar, es lo que, no tengo la menor duda, es lo que vos deseás de todo corazón y lo que más deseo yo de todo corazón. Que esto suceda pronto. Apocalipsis, ¿sí? Capítulo 21. Esto es lo que más deseamos de corazón, hermanos. Pero para esto debemos reconocer que hay falencias en nosotros, que muchas veces no hacemos como Dios manda las cosas. 21. Vamos a leer primeramente 1 al 4. Dice así: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseaba para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y esta es la parte más linda de todo esto. Tal vez hoy pasamos todo esto, hermanos, porque esta es la realidad. Por eso, expectativa versus realidad. Esta es la realidad con la que vivimos hoy. Pero va a haber un momento en que vamos a dejar de vivir esta realidad para vivir una realidad mejor. Y esto sí, te invito a que tengas expectativa. En los momentos difíciles vos pongas en tu mente esto y vas a saber que los momentos difíciles van a ser más llevaderos. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Amén. Qué cosa tremenda, hermanos. Después de leer esto, seguramente el deseo de cada uno de nosotros es poder participar de esto, hermanos. Te invito a que vayamos al capítulo 22, versículo 7. ¿Sí? Todo esto, no falta nada, hermanos. El 7 dice así: vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ayer escuchaba en el tema de algo tan lindo que hicieron hacer, del tema del ancianato, ¿no? No sé si lo siguieron, pero había algo que nosotros debemos hacer, que es retener hasta el fin. Esto que Dios nos ha dado no es fácil,
de retenerlo, porque en nuestra vida pasan un montón de cosas y en la tuya seguramente otras más. Y que por ahí nos hace desistir. Cuando falta poco es cuando más cuesta. Yo siempre lo traigo al pensamiento de que en esas noches que me dedicaba a las cosas del mundo y que también iba a boliche, me acuerdo que una vez fui a un boliche bailable y salí del boliche y yo vivo en Balsa, me fui caminando hasta mi casa. Miren del boliche que estoy hablando, de acá de Las Palmas hasta Balsa me fui caminando a 3 de la mañana. Y yo lo relaciono con esto, cuando me faltaba una cuadra para llegar a mi casa, mis piernas no daban más, estaba cansadísimo. Y la venida de Jesús, como está tan pronta, te vas a sentir de la misma forma, te vas a sentir cansado muchas veces, sin fuerza, sin ganas, tal vez hasta sin deseos de saber si vas a llegar o no, con esa incertidumbre, ¿llegaré o no llegaré? Pero ¿saben qué? Al final se llega. Y cuando se llegue, todo esto que vivimos aquí en esta tierra va a ser solamente un mero recuerdo y va a decir, valió la pena caminar con Cristo. Valió la pena. Porque lo que nos espera, hermanos y hermanas, es algo maravilloso. Y hoy no es el momento de desistir, hoy es el momento de tomar un poco de envión y seguir adelante. Hay gente que todavía seguramente falta en las bancas. A esa gente quiero buscarla. A esa gente Dios está diciendo, trabajen por eso. Y no solamente hermanos que estuvieron y que hoy no se encuentran, tal vez por la pandemia, podemos poner un montón de excusas. Pero vieron que una de las mayores expectativas que teníamos, no sé si ustedes, pero algunos de los hermanos seguramente dijeron, cuando volvamos la iglesia van a estar llenas. Pero había una realidad. Muchos de nuestros hermanos, y tal vez nosotros, no acostumbramos al momento de estar en casa. Porque dicen que para agarrar un hábito solamente con 40 días que vos lo hagas, ya te queda incorporado. ¿Y cuánto pasó la pandemia? Muchos días. ¿Sí? Si hoy estamos aquí, primeramente no es mérito de nosotros, es porque Dios así lo permitió. Y hoy más que nunca debemos estar agradecidos de Dios por eso. Porque nos hizo pasar de una pandemia, hay algunos hermanos que bajaron al descanso lamentablemente, ¿sí? Pero como dice Pablo, que para esos hermanos haya sido la muerte ganancia. ¿Saben por qué? Porque van a dejar de pelear con esto que peleamos a diario, como decía Efesios 6, versículo 12. Es una ganancia. Y saber entender que el caminar con Cristo no es fácil, pero es lo mejor que le puede pasar a tu vida y a mi vida. Hermanos, que Dios los bendiga mucho. Y que podamos tener esto en cuenta, que cuando te albergue alguna situación de tristeza, alguna situación de desánimo, no olvides que Jesús está preparando algo hermoso para vos y para mí. Y que por nada de este mundo lo podemos perder. ¿Sí? Que sea nuestra oración siempre el estar fortalecido. Que no olvidemos de orar los unos por los otros porque es importante. ¿Sí? Que Dios lo bendiga mucho y que sigamos teniendo un lindo sábado. Y que este sábado lo tengamos con plena e íntima comunión con Jesús, el autor del sábado. Muchísimas gracias.